quiero que vean lo que uno se encuentra adentro. O sea, huele a que alguien entró, se hizo una pequeña fogatita aquí y por aquí una jeringa. It's like my 7th winter surviving. Your 7th winter, like this. Yeah. Like, what's the hardest part about being homeless in Alaska? All these resources, the bathrooms, they're public bathrooms, but they cut us off everywhere. We have to shit and piss everywhere that we can go. Would you say people freeze to death? Yes, or frostbite, no feet. And the bad thing about it is they won't even let them make a fire. That's a damn shame. Nos encontramos en Alaska y en este video hablaremos sobre las personas que viven en situación de calle en este tan frío territorio. A la fecha en que documentos se estima que en la ciudad de Anchorage, la más grande de Alaska, existen más de 3,000 personas sin hogar. Y esto es más que evidente cuando uno se mueve por las calles. De repente te encuentras con campamentos tal como el que está a mis espaldas, asentados en plena nieve, en donde las personas viven en situaciones muy pero muy duras. Y peor que estos son las personas que se ven forzadas a dormir en la intemperie, tan solo con algunas frazadas y abrigos, en un sitio donde las noches de invierno llegan a bajar a más de menos 25 grados centígrados. Se estima que cada año en los inviernos de Alaska se congelan más de 40 personas por dormir en estas circunstancias. Muchas de ellas caen en los vicios como el alcohol y las drogas, con la intención de calentarse o simplemente por querer salir de sus realidades. Esto es algo que sin duda me ha logrado impactar muchísimo, porque sí, personas sin hogar en situación de calle hay en todos lados, pero rara vez se llegan a ver en estas tan frías condiciones que literalmente los llegan a congelar hasta que pierden partes de sus cuerpos o peor aún, quedan sin vida. Hoy planeo que recorramos algunos campamentos, que platiquemos con los locales, que nos dejen documentar de cerca cómo es este tan duro estilo de vida. Venga, las heladas y rudas calles de Alaska nos esperan. Vamos a darle. En muchos parques públicos es de lo más cotidiano encontrarse con campamentos hechos por personas sin hogar. Estos pueden llegar a ser pequeños, de uso personal, o bien masivos, comunidades enteras. Tal como este que nos hemos encontrado, que vean cuántas casas de campaña atrás de los árboles. Para allá hay más. Si uno se adentra por el bosque te encuentras con más y más casitas. Desconozco cuántas personas vivirán aquí, pero sí te encuentras con todo tipo de desperdicios. Basura, comida, residuos de botellas de alcohol, jeringas, evidencias de fogatas e incluso desechos humanos. Así en plena nieve, tremendos mojones. Por supuesto que las autoridades locales están constantemente quitando estos campamentos, reubicando a las personas y limpiando las zonas. Porque sí, pues estos son parques públicos, parques a los que vienen familias. Imagínate, tú traías a tu hijo, ¿no?, aquí al parque, y esa bola de nieve que tu hijo agarró podría tener una jeringa infectada con sangre de alguien más. ¡Wow! Y qué impresionante que en este campamento incluso hay una estructura de 2 niveles. ¿Están viendo eso? Son 2 pisos construidos así con madera, escalera y toda la cosa. Se escucha como música ahí adentro, como que sí, están ahí escuchando musiquita, viendo la televisión, algo así. Y es que sí, aquí hay señal buenísima de teléfono y todo. Muchas de estas personas hemos visto que tienen dispositivos móviles, incluso computadores. Vean cómo aquí hasta se construyeron una rejita. Están checando esto, wow. Tienen su rejita, tienen sus carritos, ¿no?, que agarraron del Target, sus bicicletas. No, hombre, esto es una ciudad, por así decirlo. Una pequeña aldea de gente sin un hogar fijo. Ya no voy a seguir caminando para allá porque no sé si el micrófono lo agarró, pero alguien me empezó a gritar, "Go back, go back". Impactado estoy, impresionado con la resiliencia de estas personas. Les presento aquí al buen Darcy. Darcy, de hecho, es el hombre que hizo que me diera curiosidad todo este tema. Les platico, íbamos caminando por la calle, lo vimos pasando bastante frío. No está del todo bien en sus facultades y demás, pero pues le ofrecimos, oye, vamos a comprarte algo de ropa. Lo llevamos a una tienda que compraba ropa, le compramos café caliente a él y a sus compañeros. Y pues nos está platicando de toda la situación y tal. La verdad es que de repente se le va
va mucho el tema de conversación y tal, pero más o menos nos está ilustrando y nos está llevando por sitios en donde podamos analizar un poco sobre este durísimo, frísimo estilo de vida. Entonces, bueno, aquí con el Darcy que ya se nos puso romanticón. Vamos a platicar tantito y vamos a recorrer. So tell me, Darcy, how did you end up living in the streets? I got out of prison. I worked my way out of the prison. Right? I was in prison because I was wrongfully convicted. I'm trying to get to Alaska. I'm trying to do right by the people. But the people don't know that because their minds are erased every day. And all I gotta do is take a shit and piss everywhere, and they deny me all that. And that's what it's all about. Like, what kind of drugs do you take? Do you take only alcohol or do you... I just take alcohol. Just Once alcohol. in a while, I'll take ice. Where do you go to the bathroom? Do you use public toilets or... You see all that thing I see? Yeah, they shit and piss everywhere and there's nowhere to go. That's why you smell it everywhere. All these resources, the bathrooms, they're public bathrooms, but they cut us off everywhere. So they just lock them and you cannot use them? We have to shit and piss everywhere that we can go. Hey, so where do you sleep? Like in which park or Everywhere. in a shelter or... Anywhere that I can find something warm, they harass me and tell me, get up, go. Nos encontramos aquí a Kevin, que pues claramente está, híjole, pasándola con mucho frío. How long have you been in the streets here? I was in 2007. So you've been in the streets 17 years now? Yeah. What got you like to this point? How did you end up in the streets? Hanging around with the wrong friends, making the wrong choices, and yet end up here. So I'm just really rethinking life and yet trying to get back off onto the good life. And yet it's a struggle though. And it's like, yeah, it's just like my seventh winter surviving. So Your seventh winter, like this. Yeah. Like, what's the hardest part about being homeless in Alaska? just trying to gain the things for like to survive. I already got my resources and whatnot. Es algo muy comentado que las autoridades han cerrado los baños públicos para que los homeless no puedan entrar a ellos, dormir ahí, drogarse ahí y en muchos casos acabar destruyéndolos. Que a ver, supongo que se entiende por qué lo hacen, porque es que los clausuran, pero es que son de los pocos lados donde se puede encontrar un poco de calor. Los baños que se suelen dejar abiertos en los parques públicos son de este tipo, de los portátiles. Y quiero que vean esto, quiero que vean lo que uno se encuentra adentro. Desde que lo abrimos, uff. A ver, se los cuento, huele evidentemente a humo. O sea, huele a que alguien entró, se hizo una pequeña fogatita aquí, tal vez fumó algo, ¿no? Para mantenerse caliente. Y sí, podemos ver que hay cenizas en el piso por todos lados. Tenemos colillas de cigarro, tenemos el piso bien quemado, lleno de cenizas. Y en este otro quiero que vean lo que nos encontramos. De igual manera, uff, huele muchísimo a humo. Y por aquí una jeringa que alguien pues vino aquí a inyectarse, ve tú a saber qué sustancia, fentanilo, heroína, morfina, lo que sea. Vemos muchas colillas de cigarros, de porros, encendedores viejos. Uf, sí, qué duro pensar para qué se usan este tipo de baños. Y también muy duro pensar que por decisiones de algunos acaban clausurando todos. Y esto lleva a un riesgo más grande de que cada año se sigan congelando más y más personas. So what are we rolling here? What is this, tobacco, marijuana? What is this? Marijuana. Ah, fully legal, nah? Hey, so like most of the people that are living in the streets, like where do they sleep? Outside, anywhere they sleep in the cubby. So there's not enough shelters, are there? Not enough room. My opinion is everybody got a place to go. There is shelter. Some people don't want to. Some people would like to be out here on the streets, you know. Some prefer to be on the streets rather than a shelter, or what? Yes, yes. Nobody likes a shelter life. Why? How come? It's just bad. It's just bugs and assholes. What does that mean? Hi, assholes. If you do like I have, you can get a voucher, a housing voucher like I got. And so you get placed in a room with your own shower, TV, blah, blah, blah. So if you're 55 and over like me, I get my own room. I pay a whole $25 a month. What? $25 a month and you get your room? Yes. Oh, well, that's... But you get a housing voucher. So Alaska Housing pays like $900. You got to apply, and it takes a while to get into that. Wow,
wow, cómo rompe el corazón platicar con las personas y a su madre es que sí, de verdad, qué frío hace. En muchos de ellos incluso podemos ver que tienen la cara ya bien roja, la nariz, ciertas extremidades. Wow, es bien duro pensar eso, que las personas que tienen que vivir así, seguramente se les va a caer alguna parte del cuerpo por mordidas de hielo. Uf, no, durísimo. Y podemos ver que hay unas personas claramente mucho más lúcidas que otras. Por ejemplo, el señor que nos contaba que él renta un cuarto, ¿no? Que pues obviamente tuvo que esperar mucho tiempo para que se lo dieran y tal. Él se veía bastante sobrio, bastante lúcido, pero sí, tristemente ves a muchas más personas que no saben bien de qué están hablando, sus oraciones no hacen sentido. Pues claramente para intentar aguantar el frío se drogan muchísimo, se emborrachan muchísimo. Es una muy, pero muy dura y triste realidad. Entré a un campamento que nos topamos por la calle y quiero enseñarles cómo es el estilo de vida. Prenden acá su fogata, acá los amigos, para poder calentarse. Tienen sillas que han ido recolectando de la calle y demás. Y esta es la zona donde duermen como tal. Vean, acá es donde duermen. Acá duermen unas personas, acá duermen otras más. Y pues básicamente se han formado una comunidad aquí en medio de la nieve en donde se cuidan del frío y pues también de los riesgos de las ciudades por la noche. Vean, acá tienen sus utensilios para cocinar, su aceite, sus ingredientes, etcétera, etcétera, que realmente aquí me están platicando que tienen la suerte de poder hacer un fuego porque, como lo pueden ver, están tapados de afuera, porque realmente si la policía te ve que estás haciendo un fuego en la calle, una fogata, vienen y te lo apagan, así pues de rudos llegan a ser. Entonces la gente no puede ni siquiera hacer fogatas para calentarse. Entonces sí, más o menos para que veamos cómo es uno de estos campamentos por dentro. Wow, no, se siente fríísimo, se siente durísimo y muy amables las personas que me están dejando documentar esto. Por supuesto que existen muchos programas de apoyo privados y del gobierno, tales como refugios. Vinimos de preguntones a un refugio muy grande que pertenece a una iglesia cristiana, en el cual se reciben diariamente 200 personas y tienen otro establecimiento en el cual tienen otros cientos de camas. El sistema cómo funciona, de hecho, me parece bastante eficiente. Las personas vienen aquí a formarse a partir de las 7:30 de la mañana y básicamente se les da prioridad de acuerdo a cómo fueron llegando. A los 200 primeros en formarse se les asigna una cama aquí por la noche, así como respectivos platos de comida, con la regla de que no pueden estar intoxicados, no pueden estar peleando, haciendo ruido, no pueden por supuesto meter ningún tipo de droga, alcohol, nada, nada. Y aquellos que se formaron pero no alcanzaron lugar son transportados en este camioncito que está acá. Justamente este camioncín de aquí los lleva hacia el otro refugio que tienen. Me contaban que tienen en total 3 sucursales, si así podemos llamarles, en las cuales diariamente pueden alojar a más de 400 personas sin hogar. La verdad es que está muy bien, muy eficiente. Repito que esto realmente es algo privado, esto pertenece a una iglesia, pero sí, cientos de personas hayan alivio gracias a este tipo de ayudas. Y conocimos aquí al buen Fred. How you doing, Fred? Fine. So tell me, Fred, you come to this shelter like maybe all week? How many times a week? I stay here full time. Some of the people that I was talking to, they tell me that they prefer to be like in the streets rather than a shelter. Because they want to do their drugs 24 hours a day. You can't do that here. They don't tolerate it. The Fetty and the blue pills, that's the problem. Like, what would you say is the biggest drug in the streets here? Fentanyl. Fentanyl. Oh, damn. I just know it's here, it's around, and it kills people. Here in the shelter, if someone comes intoxicated, they will just bounce them right off, or? They let them stay, but if they act obnoxious and crazy, they have to go. If you come in and you can handle your alcohol. It's all good. Yeah. Have you ever been in the situation of sleeping in the streets? No, never. It's really hard. You could die in this. Would you say people freeze to death? Yes, or frostbite, no feet. There's a couple, like 6, 7 people in there with no toes. Frostbite. Have you heard about people actually freezing in the streets, or? Yeah. Like to death? To death. It will be happening soon. Or if it has already happened already, because it's been cold. And the bad thing about it is they won't even let them make a fire. That's a damn shame. So if they would make a fire on the streets, the police would come, or what? Fire department will come and put it out, yeah. But they have all these empty spots. All these empty spots are empty. They could be doing something. Yeah, you're right. It is quite empty here. Like they could be building something or whatever. Yeah, they don't have to build, man. There's so many empty buildings around. Like that whole building right there, empty. And if you go down there, there's all kind of empty buildings. And why do you think they don't propose like a more solid solution to all of this?
I don't know. That's a question you need to ask our mayor. Yeah, that is. Because there's all kind of solutions. But if they don't want to work, I don't know. That's hard. It's like, it's easy to get a job, pay your bills. But if you don't want to and do drugs, what do? I don't know. Algunas de las medidas que ha tomado el gobierno para lidiar con este problema sinceramente dejan mucho que pensar. En elecciones recientes para gobernador de Alaska, a uno de los candidatos le preguntaron: hey, ¿qué planeas hacer con la problemática de los homeless? Está congelando la gente en la calle. Y la respuesta fue: bueno, una solución podría ser comprarles boletos de avión a California solamente de ida, porque pues ahí tienen mejores condiciones de vida y es bien sabido que en California las cifras de los homeless están por los cielos. Entonces realmente soluciones contundentes no existen. Y vuela la cabeza pensar que, por ejemplo, hace unos días fuimos a visitar por afuera la cárcel de aquí de la ciudad de Anchorage. Esa parte está en el video anterior que se subió al canal y aprendimos que mantener a cada prisionero en las instalaciones cuesta aproximadamente $400 por día. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que los impuestos está bien usarlos para mantener a prisioneros, a criminales, pero no para mantener a gente de la calle. Aquellos que robaron o mataron tienen un techo calientito para vivir, tienen un plato de comida todos los días, pero aquellos que sufren de drogadicciones simplemente hay que dejar que se mueran en las calles, que se congelen. ¿Qué mensaje se está mandando a la sociedad? Le estamos diciendo a todos: oigan, pues salgan y roben y hagan un crimen para que los metan y así van a mejor dormir calientitos en vez de estar aquí a menos 15, menos 20 grados centígrados cada noche. Rompe el corazón pensar en eso, pero datos crudos sin lugar a dudas. Vaya dato muy, pero muy perturbador. Pues ahí lo tienen, un poco de la dura y literalmente fría realidad que miles de personas viven todos los días en Alaska. Una fuertísima reflexión para darnos cuenta de que no todos tienen un techo caliente para vivir y que cientos están muriendo congelado mientras miles cada noche deben dormir en la calle en temperaturas bajo cero. En la descripción les voy a dejar enlaces para fundaciones que están apoyando esta causa en caso de que quieran informar más a detalle. Como lo han visto, les gustaría opinar, les gustaría corregir algún dato, dar alguna otra información, por favor háganlo, los leo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.